Buenos días para todos los que se unen a esta oración, a la lectura orante de la palabra de Dios. Oramos con el Evangelio del día domingo. Mañana tenemos, o hoy digamos ya desde hoy, tenemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 del versículo 15 al 21. Entonces, este es el Santo Evangelio que mañana se proclama en toda la Iglesia Católica, que expresa la universalidad, la catolicidad de la Iglesia, aún en ese signo de las mismas lecturas, de la misma fiesta. Empezamos la semana quinta, sexta, el domingo sexto, mañana del tiempo de Pascua. Entonces, nuevamente, un feliz día para todos. Nos vamos a poner en la presencia del Señor y a orar. Hablando con alguien de nuestros, no sé si puede decir televidentes o cuál sería de nuestras personas que se conectan, de seguidores, o más que seguidores, porque no queremos que sean seguidores, no se trata de una página para seguir, o de un influencer, o no sé cómo llaman, no, sino que sea realmente un espacio en que ustedes desde sus hogares puedan también tomar la palabra de Dios y orar, y hacer este ejercicio espiritual, que es un ejercicio espiritual de escuchar al Señor que nos habla cuando lo leemos, y de nosotros hablar con Él cuando meditamos, cuando contemplamos su palabra y cuando nos comprometemos. Es un diálogo. Entonces me decía un oyente, un participante, mejor, una persona que participa y que incluso en su hogar, con sus hijas y su señora, hacen un altarcito, prenden el cirio ante la palabra de Dios, se organizan bien porque lo van a hacer como oración. Es muy bonito ese gesto, que yo sé que muchos lo hacen. Me decía, le parecía novedoso que leíamos varias veces, proclamábamos varias veces el texto, y la proclamación del texto varias veces tiene un gran objetivo, que es escuchar, meditar, hacer que resuene la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros oídos, y no solo que oigamos, sino que facilitemos, o el Espíritu de Dios nos facilite esa posibilidad de escuchar su palabra. Ese es el método para después hacer un eco de aquello que el Señor con lo que el Señor nos impacta con su palabra, a fin de tratar de hacer la vida en nuestra existencia cotidiana, en nuestros días, en cada día de nuestra jornada. Entonces pongámonos pues en la presencia del Señor y vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración, invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Si me aman, guardarán mis mandamientos,
Y yo pediré al Padre y les daré otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Señor Jesús. Vamos entonces en silencio a repasar en primer lugar con nuestra mente, y también puede ser con nuestra vista, con nuestros ojos, el pasaje que hemos proclamado del Evangelio de San Juan, que hemos escuchado, para que vaya entrando en nuestro corazón, para que entonces podamos hacer después ese paso de mirar, observar, escuchar lo que nos dice el texto. Vamos a proclamar nuevamente este pasaje del Evangelio de San Juan. Padre Alfonso, si tiene la amabilidad, lo proclama nuevamente. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejará huérfanos, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces hemos escuchado 2 veces la palabra del Señor, o 3 veces cuando hemos repasado nosotros mismos mentalmente, con nuestros ojos, o ustedes en sus hogares lo han vuelto a proclamar el Evangelio. Ahora pasemos a ese segundo escalón, esa segunda escalita. Es como ir progresivamente avanzando en la oración. Es una oración porque que esto no sea como un estudio, sino un acercarse casi reverente a la palabra de Dios, o mejor casi no, de una manera reverente, respetuosa a la palabra de Dios que está delante de nosotros, que nos habla, porque Dios nos habla a través de su palabra. Entonces vamos a esa segunda escala, ese segundo paso, que es ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿De qué se trata acá? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué no dijéramos literalmente, pero sí qué dice? Porque la Sagrada Escritura no se puede entender nunca literalmente. Hay que leerla antes en el
punto en el contexto y lo que sigue. Ustedes saben que la palabra de Dios se explica con la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee con la palabra de Dios. No se puede sacar a algunos que toman la Sagrada Escritura y la abren y apuntan con el dedo. ¡Pum! Que esto es lo que me dijo el Señor. No, eso no es así de sencillo o de mecánico, no puede serlo. Entonces, ¿qué dice el texto? Pues Señor, el texto nos presenta a Jesús. Aparentemente está solo, pero está acompañado de sus discípulos, pues estamos en el contexto aún de la última cena. Un Jesús que continúa hablando de su despedida y que inicia con una condición. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y les habla de una promesa del Espíritu Santo que el Señor llama el Paráclito, el defensor. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Yo pediré al Padre y Él les dará, aquí en el texto que leemos nosotros dice otro Paráclito, otro. Y si dice otro, ¿qué quiere decir? Que hay uno, o sea, otro Paráclito. Bueno, por ahora es otro Paráclito. ¿Quién es el primer Paráclito? Paráclito quiere decir abogado, el que está al lado, el que apoya, el que acompaña, el consolador, el paracleto, el consolador, el paráclito. Eso es lo que significa. Entonces, si se habla de otro, ¿cuál será el primer paráclito? Jesús mismo. Jesús es el que los acompaña, los ha acompañado. Por eso dice, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. ¿Y para qué va a enviar ese otro paráclito? El otro, el consolador, el Espíritu, él mismo dice quién es. Para que esté con ustedes para siempre, eso es importante. O sea que el paráclito va a estar para siempre. No lo va a enviar a que vaya y los visite unos días, sino para que esté para siempre. ¿Y quién es? El Espíritu de la verdad. Pero siga, hay algo importante, el Espíritu de la verdad. ¿Y qué? ¿Qué característica, o más que característica, no? Ese Espíritu de la verdad, dice ahí, es que conocido ¿por quién? Por ellos, por sus discípulos, pero ustedes le conocen. Dice, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir ni lo conoce. Y viene y dice algo muy importante, pero ese Espíritu ustedes lo conocen. Bueno, ya después preguntaríamos, ¿cómo es posible que lo conocen y lo va a enviar? ¿Y cómo lo conocen? Ahora podemos más adelante meditar sobre eso. ¿Cómo lo conocen? Está diciendo que les va a enviar otro paráclito, que es el Espíritu, y que ustedes lo conocen, y que el mundo no lo conoce. Ustedes lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque mora con ustedes. Y además, mora, y algo muy importante, no solo habita o está al lado de ustedes, sino algo muy importante. ¿Cuál es esa frase que dice? Y estará en ustedes. Ya podemos ir adelantando algo muy bonito que la Iglesia siempre nos ha enseñado, tomado del Evangelio de San Juan, que se llama la inhabitación de la Santísima Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se dice en el alma del justo, del bautizado. ¿Y cómo habita el Espíritu en el alma del justo? Dice por la gracia que Dios nos da. Entonces ese Espíritu, que es una de las personas divinas, que es Dios como el Padre y el Hijo, habitará, no solo lo verán exteriormente, sino habitará en ustedes. ¿Qué más sigue diciendo? El verso 18. Dice Jesús que no nos dejará huérfanos, sino que Él nuevamente regresará y estará con nosotros. El mundo no me verá, pero después me verán y comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces sigue pues hablando de esa íntima unidad de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo con su Padre. Y la unidad también con el Espíritu. Pero algo muy importante que
al principio lo dice y al final vuelve y lo repite. Y la Iglesia nos escoge este pasaje y al principio, ¿cómo iniciamos el pasaje de hoy? Si me aman, Si me aman, guardarán mis mandamientos, en el verso 15. Y aquí, en el verso 21, dice, Samuel, ¿qué dice? el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, el que me ama. Y al que me ame, será amado de mi Padre. Y lo amaré y me manifestaré en él. Entonces mire lo que dice el Evangelio, que el Señor está con nosotros, que Él se va, claro que se va. ¿De cuál viaje habla Él? De la ascensión. Sí, pero aquí todavía no habla de la ascensión porque es que De su muerte. este es el Evangelio de la cena, La cena. después de la cena despedida. Entonces, ¿de cuál viaje habla Él? De su De la muerte. muerte. De la muerte, del paso de la muerte hacia la muerte y la vida. Entonces habla de eso, pero no los va a dejar huérfanos, va a enviar el Espíritu de la verdad, el Consolador, que lo conocen, si lo dejan, que entre en su alma, así de sencillo. Si entra en su corazón, lo conocerán. El mundo no lo conoce porque no lo acepta. Es lo que nos está diciendo el Evangelio. No los dejaré huérfanos. Y si cumplen los mandamientos, entonces realmente me aman. ¿Y cuáles mandamientos? Dice cuáles mandamientos. Y el amor. Sí, pero ¿cuál? Dice, pues perdón porque yo hice una pregunta mal hecha y si hago una pregunta que no es, la respuesta no puede ser correcta. Es que en la pregunta, de alguna manera, está contenida, está dentro de ella la respuesta. Por eso uno no, es muy peligroso preguntar, o muy, sí, peligroso en el sentido de que preguntando se puede muchas veces manipular. Pero bueno, aquí dices, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Qué clase de mandamientos? Pues, ahí en el texto como tal no aparecen especificados, ¿no, Monseñor? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Claro que sí. Especificados como tal. Pues no los enumera, pero dice cuáles son los mandamientos. Mis mandamientos. No dice mis mandamientos, no dice los mandamientos del mundo o de la sociedad civil, no, sino ¿cuáles mandamientos? Bueno, también tenemos que guardar los mandamientos de la sociedad civil, por supuesto, pero ¿para qué? Para que haya orden social, para que haya armonía, para que pueda haber convivencia. El problema, existen muchas leyes, es porque no nos respetamos. Si nos respetáramos, no necesitaríamos tantas leyes. Decía un presidente de la República, no voy a decir el nombre, bueno, ¿por qué no? Creo que era López Pumarejo, no López, de los viejos, de los viejos, que en este país habían tantas leyes que significaba que era muy corrupta. Que no, si no fuera tan corrupta no necesitaríamos tantas leyes, y así es. Bueno, pero no necesitamos. No sé, ¿ustedes saben cuántas leyes hay en el país, en Colombia? Nosotros un día buscamos. ¿Cuántos millones es lo que buscamos? 4 o 8 millones. Desde la Constitución del 86, en Colombia se han promulgado, no sé, en este momento no sé, pero pueden buscar, son como 4.300.000 leyes, imagínense 4 millones, normas. Y muchas de ellas son obsoletas. Bueno, pues no nos distraigamos. ¿Cuáles son los mandamientos que nos dice este pasaje del Evangelio que tenemos que cumplir? ¿Cuáles? Mis mandamientos, los de Cristo. Y los mandamientos de Cristo son muy poquitos. Los mandamientos de Dios son 10. Y que más que mandamientos son un regalo. Son unas orientaciones para vivir en libertad. Y se resumen en amar a Dios y en amar al prójimo. El que guarde esos mandamientos, entonces será amado por el Padre, lo que nos está diciendo. Entonces mire que el Evangelio no está diciendo ahí algo concreto, el texto no está diciendo. No es que tengamos que desobedecer los mandamientos humanos, pero hay que obedecer, decían los apóstoles, a Dios antes que a los hombres, pero hay que darle también
a Dios, al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, porque vivimos en una sociedad y no somos seres individuales. De ahí que ahora estamos en esta situación en que nos tenemos que respetar y cuidar los unos a los otros y cumplir las normas, porque si no, crecen las dificultades y crece la pandemia y no solo atentaríamos contra nuestra propia vida, sino contra la vida de los que amamos. Bueno, eso dice el texto, que no hablemos ya mucha, no estamos distrayendo. Ahora, podemos pasar a la segunda escalita, que es, ¿cómo se llama? La tercera, ¿cómo se llama? Meditación. Vamos a meditar sobre el texto. Ahora sí, ya más en el sentido espiritual o qué nos dice, no que ya que dice, sino qué nos dice, qué me dice a mí este texto. No, señor, me parece interesante precisamente lo que usted retomaba, la coincidencia entre los versículos 15 y 21, aunque el Señor invierte el orden en los dos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, además de colocar como condición cumplir los mandamientos para amarlos, identifica cumplir los mandamientos como amarlo a Él, ¿no? Y esa realidad interesante que usted presenta, el que tiene mis mandamientos, los mandamientos del Antiguo Testamento, el Señor los toma como suyos, porque Él es la nueva ley, la ley del amor, a la que Él invita, y que a nosotros nos invita a reconocer en los mandamientos no una imposición, sino un camino verdadero para amar al Señor, para conocerlo a Él y dejarnos mover por la acción de su Espíritu. Sí, es que a veces nosotros somos contradictorios. Nos quejamos que los mandamientos de Dios, que la ley de Dios, como si fueran muchos y son bien pocos. Y tenemos que respetar el semáforo, la velocidad, el distanciamiento, el tapabocas, lavarnos las manos, ¿qué más? Eso no más los de ahora. Todas las... ojalá, busque usted cuántas leyes, busque usted, señor diácono que está por allá detrás de cámaras, cuántas leyes hay en Colombia después de la Constitución del 86. 5 millones, no, 967.000. Eso es una barbaridad. Y hace unos meses, el año pasado, ya como 8 meses, declararon obsoletas más de 10.200, casi declaran obsoleta la Corte Suprema de Justicia. Bueno, los de Dios son 10 y son para la libertad. Entonces nos piden guardarlos, vivir en la libertad. Por ejemplo, nosotros ¿cómo podemos vivir la libertad ahora? ¿Qué nos dice? Cumpliendo las normas, no haciéndolas como impositivas, sino cumpliéndolas. Y pidiéndole también estas circunstancias, nos está invitando a que oremos por los gobernantes, para que no nos pongan leyes que nos agobien, o leyes que nos esclavicen, o que nos dominen, sino que sea para el bien de nosotros, o que vayan a buscar leyes para favorecer a unos amigos o a otros amigos, sino que tengan la libertad de espíritu para buscar siempre lo mejor, para el bien común, especialmente para los más necesitados, para los pobres, para los que menos desfavorecidos. Aún eso nos puede decir también, o le puede decir a un gobernante, o a nosotros, a los que convivimos en nuestra casa, el Evangelio. ¿Cuál es la ley que estoy siguiendo? La que impongo yo como papá o como mamá o como hijo rebelde, porque a veces los muchachitos mandan más que el papá y la mamá. Y entonces el papá y la mamá, muertos de miedo, corren a obedecerle a los hijos. Hay que obedecer es a la conciencia, a la rectitud, al bien. Nos puede decir muchas cosas el Evangelio ahí, en ese sentido. Pero sobre el texto, el Paráclito, hablemos del Paráclito, del Espíritu de la verdad. ¿Cómo es eso de que qué nos dice, ya no qué dice el texto, sino qué nos dice el texto sobre el Paráclito? Sí, les daré otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Es el que nos va a guiar, el que nos va a orientar, el que va a estar con nosotros y es el que nos va a enseñar la sana doctrina.
El espíritu de la verdad. El Papa Francisco utiliza una frase muy bonita hablando del sentido de fe, del sensus fidei, y él emplea en ese lenguaje sencillo que podemos entender todos. Él dice que el pueblo de Dios tiene el olfato de la fe, tiene el olfato, sabe qué es verdad y qué no es verdad. No, y uno lo puede ver, en la Iglesia Católica es muy bonito porque nosotros no tenemos... ¿Cuántos sacerdotes hay en la Iglesia Católica? Busque, Wilmer, a ver que en... Cerca de 400.000, creo. 400.000. Bueno, supongamos, no, digamos que hay 400.000 sacerdotes y cada sacerdote no tiene su doctrina, sino que enseña la doctrina de la Iglesia. Y los fieles, nuestros fieles saben cuando un sacerdote está haciendo monerías. Miren, yo voy a decir una palabra y no es para los sacerdotes, para que no van a decir que es que el arzobispo de Pamplona nos dijo que éramos unos payasos, pero a veces uno puede hacer payasadas, todos nosotros, o monerías o cosas, y distraemos a la gente y salimos y enseñamos nuestras verdades y no la verdad del Evangelio. Entonces este Evangelio nos habla de tener los sentimientos de Cristo, de cuáles son los intereses que tenemos los de Cristo, o nuestros intereses. Y la verdad que a la que nos invita el Evangelio y la que nos da la seguridad que nos da el Espíritu, San Agustín dice que es la verdad del amor. Y dice que cuando explica esas frases de que el Espíritu que está con ustedes y que estará dentro de ustedes, porque el Espíritu está, entonces no lo tenemos, sí, lo tenemos por la gracia. Entonces dice que lo tenemos por la gracia y que el que lo tiene desea tenerlo aún más, el que no lo tiene desea poseerlo, a ese Espíritu, y el que lo posee desea poseerlo más para amar más, porque ese Espíritu es el que lo lleva a uno al amor, pero el Espíritu de la verdad. Nosotros no podemos interpretar la Sagrada Escritura como nosotros creamos o queramos, el libre examen. De ahí que hacemos la oración al principio del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos ilumine. Mire, la palabra de Dios se lee con la palabra de Dios y se lee en la iglesia. No quiere decir en el templo, ir pues de rodillas allá al templo o poner aquí, abrir la Sagrada Escritura en el Salmo 91, que se va poniendo amarillito. Algunos lo mandan incluso a plastificar ahí, mandan a plastificar esa hoja o consiguen una hoja de plástico y se la meten al Salmo 91. Y oh sorpresa, está alumbrado y muchos no lo saben, no lo han leído, no lo han seguido ese Salmo tan bello. Es bellísimo, sí, pero el Salmo 91 no es, ese solo Salmo no es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Entonces hay que leer la palabra de Dios en ese, ¿cómo dice el Papa Francisco? Olfato del pueblo de Dios, en el sentido de la fe. Y el pueblo de Dios sabe, y el Concilio Vaticano II dice que el pueblo de Dios, cuando está unido a sus pastores y unido a la iglesia, no se equivoca. En materias de fe no se equivoca. Tiene el olfato de la fe. Y eso es lo que hace que no sean, entonces, ¿cuántos sacerdotes hay en el mundo? 415.000, sí, 414.000 sacerdotes. No hay 414.000 iglesias, no, una sola iglesia, eso es lo bonito. Y por eso se le pide al sacerdote que formarlo, y él promete obediencia al magisterio de la iglesia, a la iglesia. Ese es el Espíritu de la verdad, que ilumina, que acompaña a la iglesia, que viene al corazón nuestro. Eso es muy importante, nos está diciendo que nosotros, miren, en un pueblo que no va a decir el nombre, paseaba yo visitando unas pequeñas comunidades que íbamos a conformar, las comunidades que llamamos aquí en Pamplona comunidades eclesiales misioneras. En Santa Rosa de Osos la llamábamos iglesia en la casa, o pequeñas grupos, lo que llamamos en nuestro proceso pequeños grupos de familia, iglesia en la casa. Iba
cuando un amigo, pues un amigo, no un fiel, un feligrés, una persona muy querida, me acompañaba y pasamos por algún lugar y nos dijo: Monseñor, en esa casa hay una señora de bien, una señora de bien, buena, y que hace bien, que ha hecho mucho bien. Y era una mujer muy piadosa en la iglesia, y allá se organizó un pequeño grupo de oración. Y oh sorpresa, pasado el tiempo, el pequeño grupo de oración se volvió una iglesia. Le puso el nombre, aquí le voy a poner el nombre, de Iglesia Pamplonesa de los Movidos por el Nuevo Espíritu. Cualquier nombre. ¿Por qué? Primero, porque de pronto no la acompañamos nosotros los sacerdotes y somos culpables y no acompañamos nuestros grupos. Se metió por encima el que no era trabajador o pastor en ese redil, y porque no lo acompañamos. Y segundo, porque no se lee la palabra de Dios en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Entonces nos volvemos libres. Eso es lo que pasa con los hermanos separados que llamamos. ¿Por qué hay tantos grupos? Porque cada quien cree tener el Espíritu de Dios a su manera, y que el Espíritu de Dios a él le reveló esto. Entonces el que está al otro lado es un mentiroso y está equivocado. Y nosotros todos estamos equivocados. Y tenemos esa pretensión de que poseemos a Dios y al Espíritu de Dios. Miren, el Espíritu de Dios es delicadísimo. Hay un cántico que a mí no me gusta, y porque tiene herejías, y que lo cantan hasta en los católicos, que no es católico ese canto, lo cantan en la animación del Espíritu Santo, que no sé, es que derríbame o apodérate, es que apodérate de mí, yo no sé, Espíritu Santo, apodérate de mí. Eso es herético. Dios no se apodera de nosotros. Dios respeta nuestra libertad. En el libro del Apocalipsis hay una frase muy linda que dice, ¿cómo es? Estoy a la puerta y llamo. Y en quien abre la puerta, quien quiera, abre la puerta. Y entraré, yo entraré y cenaremos juntos. Hay un cántico muy lindo de que canta cenaremos juntos, muy hermoso, de cenar juntos con el Señor, que se refiere a la Eucaristía y también al encuentro definitivo con Dios, porque este Evangelio también nos habla finalmente del encuentro definitivo con Dios, y vendremos a Él. Sigue el Evangelio de San Juan más adelante, y en Él estableceremos nuestra morada. Dios habitará en nosotros, habita en nosotros. Eso es muy importante que los cristianos sepamos. Dios habita en nosotros cuando estamos en gracia de Él, con Él, en la gracia de Dios, cuando estamos en comunión con Él, cuando seguimos sus mandamientos. Él nos muestra su amor, experimentamos su amor nos hace libres, nos capacita para amar a los otros. ¿Cómo se entiende que una mamá se sacrifique por sus hijos? Por el amor que le tiene a los hijos. O un papá, sí, unos padres, por el amor que les tiene a los hijos. Y una mamá da la vida por los hijos. Incluso en el reino animal. Claro que en el reino animal es por instinto, pero ese instinto está ahí. Por eso es imposible, bueno, cuando el aborto y todo eso, es imposible entenderlo porque no hay amor, porque hay otra búsqueda de otras cosas y no de amor. El que ama se la juega totalmente por el que ama, pero es porque experimenta en su corazón ese amor. Y así cuando nosotros experimentamos el amor de Dios por el Espíritu que habita en nosotros, somos capaces también de experimentar el amor hacia los otros, de sacrificarnos por los otros, de no llenarnos de egoísmos. Eso es conocer, como dice el Evangelio aquí, ¿conocer a quién? Al Espíritu. El Espíritu no lo conoce porque al mundo no le interesa, porque el mundo no ha recibido esa gracia, porque cierra los ojos y la puerta a la gracia de Dios. Y no va a recibir la gracia de Dios por más que al lado de él estén cantando apodérate de mí. Oh, no.
A ver, eso pues como que veo yo. Usted, Samuel, que ve otras cosas, ¿qué ve? ¿Qué Monseñor, nos dice? continuando en esa misma línea que usted presenta, el Espíritu Santo como un don eclesial, parece interesante precisamente que el Señor les dice, les dará otro paráclito, hablando del Padre, para que esté con ustedes. Y más adelante dice, y estará en ustedes. Siempre les habla en plural, ¿no? El sentido. En plural, sí. Que no es, va a estar en usted Pedro o en usted Juan nomás, sino en ustedes, en la comunidad, en la iglesia. Es el espíritu de la iglesia. Por eso volvemos a lo mismo. El olfato de la fe pertenece a la iglesia y el pueblo de Dios lo tiene cuando está unido a la iglesia, a la comunidad. La fe es comunitaria, la fe no es individual. Esto que estamos viviendo de la virtualidad es una ayuda para incluso acercarnos, pero esta no es la fe. La fe se vive comunitariamente, se celebra, se practica en la caridad, se celebra. Es comunitaria y siente una presencia así en ustedes, comunitaria. Es espíritu comunitario. Monseñor, en esa línea y del sentido comunitario de comunión, en el versículo 20 dice, aquel día comprenderán la comprensión, la verdad de la comprensión, que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Esa es unidad. ¿A cuál día se refiere? Al día que reciben el Espíritu Santo. Cuando se tiene el Espíritu. ¿Cuándo tenemos el Espíritu Santo? Desde el bautismo, en el bautismo, y lo tenemos de una manera más plena en la confirmación. ¿Y por qué entonces si tenemos el Espíritu Santo lo invocamos? Invocamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo creo que una manera dentro de esa súplica, Monseñor, es más bien expresarle al Señor la gracia de saberlo acoger, ¿no? Porque el Señor dice que el mundo no lo puede recibir. Cuando invocamos, ven ese Espíritu Santo, le estamos expresando que nos concede esa gracia de estar dispuestos a recibirlo. Y en ese sentido, la frase que dijimos ahora de San Agustín, que el que no lo tiene desea tenerlo, y el que lo tiene lo desea tener aún en mayor proporción para que pueda amar también. Bueno, nos disculpan que se cayó la señal. No se fue la energía eléctrica, sino se fue la energía virtual, digamos así, esa conexión hoy de algo tan maravilloso que parece casi encantador o ¿cómo diría uno? Mágico, pudiera decir uno, de estas metodologías del Internet y de la conexión, que hace muchos años, nadie se lo hubiera imaginado, nuestros abuelos o hasta nuestros padres no lo hubieran imaginado. Estábamos hablando de ese espíritu que es espíritu. Nos hablaba Pedro, no sé si se alcanzó a escuchar lo que nos decía el diácono Pedro, del espíritu que habitaba en nosotros, no de una manera material, sino precisamente espiritual, y que era el Espíritu Santo. Bueno, vamos a pasar entonces al otro, a la oración. Yo creo que ya tenemos elementos, no sé qué otro elemento, pero vamos a pedirle al Señor que nos envíe ese espíritu, que nos dé ese espíritu a cada uno de nosotros. Entonces hagamos el momento de oración. Yo le pido al Señor, Señor, danos tu espíritu, envíanos siempre tu espíritu, para que conozcamos la verdad, para que la verdad, tu verdad, tú que eres la verdad, nos hagas libres a todos, para que nos hagas libres y seamos capaces siempre de decir la verdad, de guardar tus mandamientos, de cumplir tus mandamientos. Permítenos experimentar tu amor, que tu luz sea la luz divina que nos guíe, para que veamos nosotros las cosas como las cosas son, en la verdad, para que busquemos el bien que eres tú mismo. Yo quiero pedirle al Señor que nos dé esa disponibilidad de corazón para recibir el Espíritu Santo que Él nos regala y así cumplir con fidelidad sus mandamientos, que no nos dejemos llevar ni guiar por lo que el mundo nos dice, que no conoce el Espíritu, sino que realmente
nos dejemos guiar y conducir por el Espíritu Santo que nos lleva al encuentro con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre Celestial. Como iglesia que acoge y se alimenta de tu palabra, Señor, te damos gracias por el don del Espíritu. Te pedimos nos sigas enviando ese Espíritu para que abra nuestras mentes, nuestros corazones, nos conceda el deseo de cada día amar más tu palabra, de alimentarnos de ella. Y especialmente pedimos que ese Espíritu derrame el don de la unidad sobre tu iglesia. Pidámosle al Señor que, así como el día de Pentecostés, también derrame sobre todos nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para que podamos acogerlo en nuestra vida y podamos demostrarle al mundo que no estamos solos, sino que el Señor camina junto a nosotros, que el Señor no nos abandona, sino nos deja a ese abogado, nos deja a ese consolador que camina junto a nosotros. Te pedimos, Señor Jesucristo, por las personas que están ahora en sus hogares, acompañándonos en la oración, para que tú los fortalezcas en estos momentos difíciles, para que nos consueles, porque también tu espíritu es espíritu consolador, espíritu que da fuerza, que alimenta, que es fuego, que calienta, que ilumina, que alumbra, para que nuestros fieles, las personas, nuestros amigos, nuestros conocidos que nos acompañan, sientan esa presencia, también a Él que es el intercesor, para que interceda por todas sus necesidades, a fin de que pronto cese, Señor, si es tu voluntad, esta prueba por la que pasamos, para que el mundo, conociéndote y conociendo más al hermano, vivamos en mayor responsabilidad. Vamos a proclamar el salmo que proclamaremos mañana en la liturgia del día domingo. ¿Ese salmo número qué? 65, monseñor. ¿Se cayó nuevamente? No. Respondemos todos, aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Sigue otra parte que es como lo práctico. Santo Evangelio, la palabra de Dios siempre nos invita a la parte práctica. La lectura orante tiene que llevarnos a eso, a meditar en la palabra de Dios, a escuchar al Señor, a orar con Él, a suplicarle a Él, pero también a lo que nos pide. ¿Qué nos pide? Un compromiso. Porque no, la fe no puede ser aislarse uno de su propia realidad o la realidad del mundo, o entrar en una intimidad, en un intimismo, como se dice, con Dios, y sentirme yo como bien, porque sería un egoísmo, sino que nos pide un compromiso social. La iglesia y la fe es esa, la verdadera fe. Ustedes han escuchado muchas veces, y lo volveré a repetir, esas palabras de San Gregorio Magno, del Papa Gregorio. No es de San Gregorio, es de
Sí, de San Gregorio. Cree realmente quien practica lo que cree. O sea, el que guarda los mandamientos, eso nos dice el Evangelio, entonces la parte práctica. O San Cipriano dice, seamos lo que creemos, seamos lo que creemos. Es hacer práctico el amor. El Evangelio lo dice, ustedes lo han escuchado bellamente en ese pasaje del samaritano. ¿Qué le dice el Señor a aquel discípulo o aquel letrado que le preguntaba quién era el prójimo? Después de que le contó la historia del samaritano, ¿qué le dijo al final? Vete y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. O sea, practica la caridad, las obras de misericordia. Entonces, empleemos este ratico. Nosotros hoy por las interrupciones se nos interrumpió también como el orden lógico. Ustedes perdonan y vamos a terminar un poquito antes, no importa. Pero vamos pensando en sentido práctico, ¿qué me pide a mí el Evangelio de hoy? Ustedes lo pueden decir, ¿qué le pide a usted o qué nos pediría a nosotros? Y después ustedes en su casa van pensando también y le pueden decir, Señor, me comprometo a esto o tú me pides esto. Yo diría que con el Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado, cumplir fielmente los mandamientos. Por el don del Espíritu Santo, el Señor me pide vivir con mayor intensidad la experiencia de iglesia, el sentido comunitario. Bueno, a mí yo creo que me pide confiar más en Él. ¿Cómo que confiar más en Él? A veces se escandaliza la gente cuando el Papa Francisco dice que eres un pecador y que confía en la misericordia de Dios. Tenemos que confiar más en el Señor, porque con humildad uno tiene que decir lo del aquel señor del Evangelio, Señor, cuando él le dijo, ¿crees? Dijo, sí, Señor, yo creo, pero ven en ayuda de mi incredulidad. Algunos traducen, ven en ayuda de mi debilidad, sí. Creemos, pero podemos tener momentos de dudas, de angustias, de tristeza. Entonces, yo le pido al Señor que me ayude a confiar más en Él. El lema de mi sacerdocio que escogí para el sacerdocio, cuando uno lo van a ordenar sacerdote, uno escoge como un leitmotiv, un lema así, una frasecita que la va a recordar uno como siempre en su vida, y es esa de Timoteo, sé en quién he confiado. Y después continúe, esté seguro que Él guardará el depósito o esa fe hasta el último día, pero sé en quién he confiado. Y esa misma la escogí como lema del episcopado. Sé en quién he confiado, entonces que el Señor me dé confianza en Él para seguir adelante con entusiasmo, con alegría, sin temor, para ir donde quiera que el Señor pida. Es una frasecita, ustedes la han oído mucho, que es de la oración de los scouts. Señor, enséñame a ser generoso, a amarte sin medida, a trabajar sin temor a las heridas, a sacrificarme sin esperar recompensa. Y bueno, ya al final no me acuerdo qué es lo que dice. Bueno, pero es eso, a confiar en Él. Y eso le pido yo al Señor, que me dé siempre confianza en Él, que me dé tranquilidad para seguir adelante, que sé que el Espíritu está a nuestro lado y uno siente el Espíritu de Dios. Yo creo que los papás sienten el Espíritu de Dios. Uno como obispo siente el Espíritu de Dios. Hay cosas que uno dice en el sentido de las palabras del Señor. No teman, yo estoy con ustedes. Yo pondré mis palabras en sus labios, en su corazón y en sus labios. Y es el Espíritu Santo. Entonces yo le pido al Señor que me dé confianza y más confianza cada día más en Él, en quien sé, que me dé más seguridad para saber y sentir que he confiado en Él. Aprendamos a ser morada del Espíritu Santo para que Él habite en nosotros y así nos dejemos transformar por el Señor, que Él sea quien guíe nuestro caminar, guíe nuestros pasos, para que día a día podamos responderle de una mejor forma
a cada uno de los llamados que Él mismo nos hace. Entonces cada uno puede pensar qué le pide el Espíritu Santo, qué nos puede dar el Espíritu Santo, cuál es la confianza que tenemos en el Señor, que estemos seguros en Él, en el Dios que ama, que deseemos cada día crecer más en ese amor, poseer más los dones del Espíritu, los dones, que son muchos, los dones del Espíritu Santo, para hacer el bien, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Vamos a pedirle pues al Señor eso. Y vamos a ver la oración final, la oración del Padre Nuestro, que es la oración comunitaria, en que llamamos a Dios, que es nuestro Padre, y le pedimos le pedimos un montón de cosas. ¿Cuántas son las peticiones del Padre Nuestro? Vamos a repasar aquí catecismo, a ver. 7, Monseñor. 7 son las peticiones del Padre Nuestro. ¿Y se dirigen las 7 a quién? ¿A quién se dirigen las 7? Al Padre. Al Padre. Al Padre uno pudiera decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y decir, santificado sea tu nombre, y después, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Y en cada una de ellas podría invocar a ese Padre que está en los cielos, al Padre que nos ama, que vela por nosotros. Nada de lo que ocurre sin el mínimo, sin el conocimiento y sin la voluntad de Dios, pero Él deja la libertad humana, la libertad de cada uno de nosotros. Tiene que ser libertad para el bien. La libertad es para el bien. Cuando se busca el mal, estamos obnubilados, no vemos. A veces el resplandor de la luz, ¿qué hace cuando hay mucha luz? Nos puede enceguecer, que no nos vayamos a enceguecer por el resplandor de la luz. ¿Qué sería enceguecerse uno por el resplandor de la luz? Piense usted, ¿qué sería? ¿Por qué se enceguecería uno por el resplandor de la luz? Espiritualmente hablando sería, por ejemplo, Monseñor, vivir permanentemente en pecado. La soberbia, el pecado. Orgullo. El orgullo. Que uno cree tanto que uno cree que se las sabe todas y se llena de soberbia y entonces lo deslumbra y uno no ve porque cree que somos mejores que los otros o que, bueno, entonces vamos a pedirle al Padre que está en los cielos que nos ayude a sentirnos hermanos, que nos dé esa fuerza, todo eso tan bonito, y que podamos en estos días, sin desanimarnos, redoblar nuestras medidas de cuidado. Ahora el riesgo es mayor. Hay algunos lugares que aparentemente no hay problemas porque hay muchas personas que son asintomáticas. Esperemos que guardemos siempre las normas que nos dicen y que sean para nuestro bien, que no nos esclavicen y no que nos liberen, porque ya nos vamos cansando, es cierto que nos vamos cansando y muchos están pasando muchas necesidades. Acompañémoslos con nuestra generosidad, con nuestro amor, con nuestro cariño, hablémoslos, hagamos pausa, tomemos distancia también en la medida que podamos de los medios, no nos vayamos a esclavizar con los medios. Nos vamos a enseguecer de ver tanto el celular o el computador. Salgan al patio, miren, hagan bulla, canten, cualquier cosita hagamos, los que se puedan. Mire, yo pienso en tantas familias que viven en casitas muy pequeñitas, en 2 piecitas, muchos pobres que viven en 2 piecitas. Entonces hay que pensar en ellos, que el Señor les dé fuerza en estos momentos y que nos ayude, no obstante las dificultades, a pensar en el otro, en el hermano, en el que sufre, en el necesitado, para que podamos invocar siempre con devoción y en verdad, en espíritu de verdad, que Dios es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Por estos medios sí se puede dar un abrazo. Entonces, un abrazo virtual y cariñoso para todos. Que Dios los bendiga y que tengan un día muy feliz. Hacemos silencio.